Mi nombre es Eva Rosario Cuba Cárdenas, voy a editar el curso de Economía. Soy de profesión abogada, cursando una maestría en Gestión Pública y he llevado también un diplomado en Economía, el curso que les estoy dictando. Entonces, indicado ya lo siguiente, me gustaría, como ya les he indicado, que todos participen, que si fuera conveniente, prendan la cámara así como lo está haciendo la compañera para poder ubicarlos bien, porque toda la clase voy a evaluar mucha participación. Y es ventajoso para ustedes definitivamente, porque esto les va a ayudar tanto teóricamente como de forma también metodológica para que puedan desenvolverse, puedan manifestar sus opiniones o sus puntos de vista de forma parcial y democrática en clase. Todas las opiniones son válidas. Y si emitimos opiniones erróneas, aquí estamos para aprender. Nuestro compañero, mientras un compañero está opinando, el otro compañero escucha y presta atención. No voy a tolerar que mientras un compañero esté opinando o esté indicando haya tomado la palabra, vuestro otro compañero puede estar riéndose o de repente haciendo gestos. Hay que tener mucho cuidado con eso porque es parte de las reglas de clase, eh, manifestar respeto ante mi persona y ante nuestros demás compañeros. ¿Ok, jóvenes? Entendido, profesora. Ok, ok. Sí, Gracias. Miss. Ok, Correcto. profesora. Ante lo pronunciado, ¿tienen alguna duda, alguna pregunta, algún aporte que quieran dar para la clase? Soy toda oídos. De mi parte, profesora, yo creo que no tengo nada que agregar. Está ahí, o sea, ya con mis demás compañeros. Correcto. Ok, jóvenes. Entonces, a ver, ¿alguien más que quiera pronunciar algún tipo Profesora, si escucha entrecortado su voz. este, qué sé yo, qué decir, hacerse? ¿Pueden observar ya el PPT? Aún no, profesora, aún no, Jóvenes, No, ¿pueden aún no observar ya está el PPT? cargando. aún Todavía no. sale Todavía, como todavía. ¿Sí? Ahora sí. Ah, Ahora está sí se ve, cargando, ¿verdad? profesora. Sí se ve, profesora. Ahora sí. Ya, ya. Muy bien. Correcto. Iniciamos, jóvenes. Manifestado de que Se la vamos a escucha llevar el curso entrecortado. de economía. creo que Miss, no se le escucha. se le fue la señal al parecer a la profesora. Me estoy comunicando con ella para ver qué problemas tiene, a ver si le puedo ayudar. Ya, un segundo, chicos. Parecer. Profesora, buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. ¿Me escucharon? Sí, profesora, se le está cortando la comunicación, no se le escucha fluido, se corta mucho su voz, ¿no? Mm, ya. Aquí estoy tratando de cortar un poquito en cargar, pero estoy solucionando eso, mi estimado, y me van avisando conforme tengo ese detalle. Otra vez, ¿se observa el PPT?
¿Sí, jóvenes? ¿Alguien me puede indicar si se observa Sí se ve, Sí profesora. sí se observa, Se profesora. ve, pero se escucha Y no, entrecortado. sí, su voz se escucha Sí, se entrecortado. escucha así. Ya, correcto. Se ve nada, Miss. Esto es un problema de justo hoy día, porque siempre no tengo problemas con una que está con sus apuntes. Tatiana Melissa, ¿qué opinión me da Se escucha entrecortado. su respeto? Profe, se escucha mucho ¿A qué entrecortado, no se le escucho trata nada. Miss, disculpe, no se les escucha nada, está entrecortado todo. Te va a ir bien, genial, ¿no? Qué mal. Bueno, ahí vamos a ir avanzando, ¿ya? Mientras voy conectándome de aquí del otro lado. A ver, ¿me logran escuchar ahí, jóvenes? Sí, Miss. Sí, Sí, profesora, sí se escucha. vamos avanzando. Realmente la economía es un tema complejo que vivimos a diario y a cotidiano en nuestras vidas, ¿no? La persona que crea que de repente la economía es ajena o indispensable para nosotros es totalmente un error porque es parte de nuestras actividades. No solamente a nosotros como personas de forma personal o particular, sino también al entorno familiar
que nosotros tenemos, ¿no? Porque a través de la economía podemos manejar, disponer y proporcionar determinados medios de temas económicos. Entonces, es afirmativo indicar que la economía está presente en muchas de nuestras vivencias cotidianas. Es una decisión que a diario nosotros pues tomamos, ¿no? De forma personal, incluyendo ustedes. Por ejemplo, ¿no? ¿Qué vamos a hacer el día a día con el monto que dispongamos, ¿no? De esta forma, pues, incluye tantos en gastos de alimentación, vestimenta, o distracciones o paseos que queramos eh, hacer, ¿no? De forma cotidiana. Y no solo eso, también entre nuestras necesidades básicas, como por ejemplo el alquiler de un departamento, un cuarto, etcétera, ¿no? Por lo tanto, no solamente engloba ni está presente de forma personal, familiar, sino también está presente a nivel de nuestra sociedad, nuestra población, ¿no? Nuestro país y a nivel mundial. Cuando nosotros empezamos a mirar a nuestro alrededor, muchas veces nos preguntamos, pues, ¿no? ¿En qué realidad vivimos, no? O por qué de repente también hay determinados temas, o como hay personas que pueden solventar menos, ¿no? Y todo esto en base a la economía, ¿no? Hay una clasificación. De paso, dicho sea, nuestro gobierno actual, pues ha indicado mediante los cuadros estadísticos que ha minimizado, ¿no? No sé si ustedes han escuchado ahora último, por fiestas patrias, lo que indicó nuestra presidenta de la República, que según estadística, pues que la pobreza ha disminuido, ¿no? Y que en los posteriores años va a seguir disminuyendo. Sin embargo, realidad, ¿ustedes creen que la pobreza haya disminuido? Les pregunto yo a ustedes. ¿Ustedes creen eso? No, 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 profesora. No, Miss, al ¿Por qué? contrario, ha aumentado. Ha aumentado, ¿verdad? Y no Ujú. es necesario, pues, que nosotros vayamos de forma personal a hacer una estadística, porque obviamente hay un ente, y lo vamos a ver más adelante, que se encarga de realizar esas estadísticas. Incluso si ustedes están pendientes de las noticias, no quiso emitir pronunciamiento este año sobre el tema de las estadísticas, ¿no? Porque indicó de que el Ejecutivo había dado la orden de que no manifieste las estadísticas correctas o reales, ¿no? Y eso se debe a qué? A que la pobreza ha aumentado claramente. Entonces, nosotros decimos, ¿por qué nosotros aquí en Perú, América Latina, la pobreza aumenta? ¿Y por qué de repente nuestros hermanos países, ejemplo, ¿no? Chile está más avanzado que nosotros. Chile nos lleva aproximadamente 10 años de ventaja, señores. ¿Y ustedes saben por qué? ¿Alguien sabe por qué? ¿Alguien me puede emitir alguna opinión? A ver, voy a llamar. A ver, Uceda. ¿Más o menos tienes alguna referencia o alguna noción por qué nuestros hermanos chilenos están más avanzados que nosotros? No solamente tecnológicamente, sino también económicamente. Ojo ahí, económicamente. O sea, la estabilidad económica es mucho mejor que aquí, definitivamente. Entonces, ahí donde también nos preguntamos, ¿no? ¿Cómo es posible que haya tanta gente aquí en nuestro país desempleada, ¿no? Si hay tantas cosas por hacer, o sea, tantas necesidades en nuestro país, hay por hacer más colegios, más hospitales, más comisarías, más instituciones.
sociales que puedan fortalecer el marco económico de la población. Sin embargo, o sea, ¿por qué hay desempleo, no? Se dan cuenta que esto es una cadena. En base a una raíz, a un pilar, todo va desencadenando y todo va agarrando pues un camino, ¿no? En el cual encontramos ahí conflicto. Entonces, también podemos preguntarnos, ¿no? ¿Por qué de repente para reducir la pobreza no fabricamos más billetes que puedan solucionar estas dificultades que tenemos, ¿no? Entonces, si las respuestas o las soluciones, mejor dicho, fueran tan simples, obviamente que nuestra vida cotidiana sería muy distinta, ¿verdad? Y viviéramos en un mundo donde todos tuviéramos una ventaja equilibrada, ¿no? Y no hubiera pobreza ni desempleo. Sin embargo, las soluciones a estas dificultades son más complejas, ¿no? Y es lo que va a determinar y analizar este curso de economía, ¿no? O sea, qué métodos, qué dinámicas, qué estrategias, qué tipos, que lo vamos a ver más adelante, ¿no? Entonces, básicamente, desde el concepto de la economía, se refiere de que la economía es una ciencia social, pues se ocupa de ciertos aspectos del comportamiento de una sociedad. En particular, la economía se concentra en analizar las consecuencias de la manera como las personas deciden usar los recursos escasos que están a su disposición. ¿Qué quiere decir esto, señores? Que si nosotros poseemos recursos escasos, ¿qué tenemos que hacer? ¿Priorizarlos o ponerlos en última posición de lo que tengamos que disponer o realizar? ¿Qué es lo que tendríamos que hacer ahí? Profesora, ¿puedes repetir, por favor, para poder entenderte un poquito más? Se tendrían ¿Cómo que que no? priorizar. Se tendrían que priorizar. Correcto, priorizar. Sí me estás escuchando bien, ¿no? Por ratos se te va el audio, profesora. Ya, a ver, vamos a tratar de manejar eso. Vamos a ver el otro equipo, cómo voy con el otro equipo, a ver. Mm, Ahora, vamos avanzando en base a respeto a todo lo que he manifestado. A ver, señores, ¿qué entendemos por economía? A ver, quiero escuchar a la participación de uno de ustedes. A ver, Pamela Tuesta, ¿qué entendemos por economía? ¿No te escuché? Pamela Tuesta. A ver, participemos, ya estemos atentos. La economía es una disciplina fundamental. Correcto, ¿qué más? A ver, vamos a ver, a regresar a nuestro primer PPT para que tengamos alguna noción. ¿Qué entendemos por economía? Que la economía, pues, es un factor indispensable en nuestra vida cotidiana, que dispone de ciertos recursos escasos y que del cual nosotros tenemos que priorizar, bajo estos recursos escasos, priorizarlos a favor de nuestra disposición, ¿no? También podemos indicar de que la economía es una ciencia social que ocupa ciertos aspectos del comportamiento de la sociedad, ¿no? Que se encarga de analizar las consecuencias de la administración del presupuesto de las personas, ¿no? A través de estos recursos escasos. ¿Estamos claros hasta ahí, señores? ¿Sí? Sí, Sí, Ahora, a ver, ¿con qué temas de nuestra vida cotidiana y del país podemos relacionar a la economía? A ver, mire, esa pregunta Se escucha entrecortado. Cortado, No se escuché cortó la su pregunta. audio. muy interesante, jóvenes, porque
nos hace reflexionar el contexto de a ver, ¿con qué Miss, temas de nuestra disculpe, vida yo solo cotidiana y del escuché país podemos relacionar? ¿No te Mi, no se me escucho? escucha bien. Hábleme fuerte, por favor. No se No se escucha me bien. escucha bien. Ya, a ver, vamos a ver. Voy a solucionar esto ya de una vez, ¿ya? Mire, estamos avanzando, pero... A ver, vamos a ver. Veamos. A ver, señores, buenas noches. ¿Ahí me logran escuchar, Sí, profesor. joven? ¿Sí, ahora sí? Sí, Miss. Sí. A ver, ahora sí ya. Vamos a ver qué tal está mi cámara. A ver, no me veo yo. Estoy compartiendo pantalla. ¿Me logran ver? La Sí. pantalla, estoy Sí, compartiendo, profesora, ¿sí? sí se ve. Ya, perfecto. Ya no hay problema de nada. Sí me están siguiendo, ¿verdad? Me avisan cuando no pueden ver, observar el PPT, ¿correcto? Ok, Miss. Ya, vamos a seguir avanzando. A ver cómo les decía. ¿Con qué temas de nuestra vida cotidiana y del país podemos relacionar a la economía? A ver, acá esta es una pregunta muy interesante. Como yo les decía, es un tema de controversia que ahorita estamos atravesando nuestra gestión de turno y podemos ver que nuestros hermanos, incluso venezolanos, ¿no? También están atravesando un tema, podemos hacer un tema de ejemplo de comparación, ¿no? Perú con Venezuela, por ejemplo, ¿no? Eh, ¿La economía de nuestro país es estable o inestable? Pregunto yo. Inestable, Miss. inestable, Miss. Inestable. Inestable, profesor. ¿Por qué inestable? A ver, ¿quiénes me dicen por qué inestable? ¿Por qué inestable? Porque no hay mucho trabajo. Bueno, el tema del desempleo es un Ajá. factor en el cual también podríamos decir pues que ante la falta de empleo no hay un ingreso económico y ante no haber un ingreso económico a una persona o a una familia, la economía es mala, ¿verdad? Pero si nosotros ponemos en un cuadro comparativo, jóvenes, nuestra estabilidad económica con la estabilidad económica de nuestro hermano país Venezuela, diríamos que estamos mal económicamente en comparación de ellos. No, No, estamos Miss. no, No, estamos Miss. mal. Estamos Un muy poco bien. mejor. Ahí es su respuesta, ¿no? Nosotros, nuestra economía es relativamente, o entre comillas,
estable, porque vemos que hay otros países como Venezuela, porque están afrontando una crisis económica, ya sea por el tema de gobierno, política, pero están afrontando una crisis económica fuerte, ¿verdad? Y eso es notorio, ¿cierto? Entonces, por ese lado estamos claros, ¿no? Es una comparación evidentemente clarísima, notoria, que no hay ningún tema de discusión ahí. Entonces, para reafirmar nuestro concepto, nuestra definición, ¿qué dice nuestro querido Xenofonte acerca de la economía? Él nos habla que etimológicamente la palabra economía se deriva de dos voces griegas, oikos y nomos, que significan respectivamente casa y administración, de lo cual desprende que economía etimológicamente significa administración de la casa, ¿no? Administración de la casa, administración de nuestro presupuesto, de nuestro dinero y de nuestros gastos ante el recurso escaso. ¿Correcto, jóvenes? ¿Estamos bien? Sí, Miss. Sí, Miss. Ahora, si queremos definir la economía, pues según el economista británico Lionel Robbins, la economía es la ciencia que estudia la administración de los recursos escasos, como ya lo estaba manifestando. ¿Para qué? Para satisfacer necesidades múltiples, donde los recursos tienen usos alternativos. Además, se señala de que la economía debe estudiar cómo utilizar los recursos escasos que se poseen para satisfacer nuestras necesidades. Ahí es donde les manifestaba yo el tema de la prioridad, ¿no? Ejemplo, si ustedes tuvieran un recurso escaso, una economía relativamente baja, ¿qué preferirían comprar? ¿Sus alimentos o una prenda de vestir? Los alimentos, Miss. Los alimentos. Es fundamental para la vida Correcto. ¿Por qué? Porque los alimentos, ¿qué cosa es? ¿Es parte de qué? De una de necesidad. nuestra vida también. De la vida. Una Es una necesidad, necesidad. una prioridad, una necesidad básica. O sea, yo no puedo dejar de comer y comprarme una falda, un saco, no sé, un arete, un collar, ¿cierto? Ujú, Aunque, sí. aunque hay personas que sí lo hacen. Hay personas que sí lo hacen, ¿no? Hablando crudamente. Pero, o sea, es ahí donde nosotros tenemos que disponer de la prioridad, pues, ¿no? Es como, por ejemplo, también menciona aquí nuestra PPT, ¿no? Si una persona tiene 100 soles, que es un recurso escaso, los 100 soles, tendrá que decidir, pues, en qué utilizarlos, ¿no? Y pueden ser, alternativamente en diversos usos, pero si esos 100 soles nos alcanza para los alimentos, ¿vamos a preferir comprar alguna otra prenda de vestir o los alimentos? Obviamente los alimentos, pues, señores, ¿verdad? Aquí, hay un cuadrito, un esquema, en el cual, pues, indico lo que acabo de manifestar de forma verbal, ¿no? Si una persona posee 100 soles, ¿qué podría comprar? Un refresco, pescado, una camisa, un pantalón, libros, ¿no? Tiene que decidir el uso que le dará a sus 100 soles, que es su recurso escaso, ¿no? Es aquí donde entra, ¿qué? La prioridad para solventar la necesidad, La economía. la necesidad va Ah, correcto. Por ello es donde aquí también se crea, pues, un conflicto, ¿no? He prendido mi cámara porque siempre he considerado también de que el docente sea una falta de respeto, pues no, que no se le vea el rostro. ¿Se me puede apreciar? ¿Sí? Sí, profesora. Sí, Miss. Sí, profesora, sí. Sí, profesora. Ya, perfecto. Entonces, vamos a seguir, ¿ya? Entonces, como les mencionaba, esto crea pues un conflicto, ¿no? ¿De qué? De necesidades ilimitadas, porque nuestras necesidades son ilimitadas, o sea, nosotros tenemos necesidades básicas, sí es cierto, pero dentro de esa base, nuestras necesidades son ilimitadas, porque no hay límite, pues, ¿no? Nosotros queremos de repente un buen almuerzo, un buen desayuno, una buena cena, un buen paseo,
un buen viaje, una buena prenda, qué sé yo, pues, ¿no? Tantas cosas. Entonces, por eso indica que ustedes pueden lograr ver aquí en el esquema que nuestras necesidades son ilimitadas. Entonces, ante estas necesidades limitadas, tenemos los recursos escasos, ¿no? Aquí los recursos escasos, que genera ¿qué? Escasez. Y ante esta escasez, ¿qué implica? Tener que elegir o priorizar, ¿qué cosa? Los alimentos. ¿Qué vamos a elegir Economía. o priorizar? Elegir. Economía o elegir. La Los gastos. necesidad, ¿no? La necesidad y distribuir bien nuestra economía. Correcto. Ahora, a ver, ¿cuál es el objeto de estudio de la economía? Al observar, ¿no? Las diferentes actividades que realiza el hombre, encontraremos que estos están orientados a satisfacer necesidades, por lo cual el objeto de estudio de la economía será la actividad económica. Y al estudiar la economía estudiaremos la producción, el consumo y el ahorro. O sea, todo esto va de la mano, ¿no? Porque ¿qué? ¿Qué nosotros consumimos? Lo que se produce. Y al consumir la producción, ¿qué queremos? También ahorrar. Y a futuras, si somos hábiles emprendedores, futuros micro, macro empresarios, una buena inversión. Correcto. Entonces, nuestras necesidades ilimitadas se vienen a manifestar, ¿no? Ante o versus un recurso escaso, que al final es una actividad económica del hombre, ¿no? Una actividad económica del hombre. ¿Hasta ahí estamos claros, señores? ¿Jóvenes? ¿Sí? Sí, Miss. ¿Alguna pregunta que hasta ahí quisieran realizar? No, me ha estado claro. Entonces vamos a ver ahora el tema de los problemas económicos, su entorno y su esquema de solución, ¿no? Entonces, ¿cuáles son los problemas económicos Se le escucha entrecortado. fundamentales? Acá hay un cuadrito que quisiera, donde hay una primera pregunta, ¿no? Dice, ¿qué y cuánto producir? Nuestro entorno económico, básicamente, ¿no? Afirmativamente. ¿Y cuáles serían los esquemas de solución, jóvenes? Adopción de opciones lógicas que satisfagan las necesidades y los deseos de las personas, ¿no? Que va a determinar los niveles de producción, pues, ¿no? O sea, aquí podemos hablar un poquito de la demanda y el consumo, ¿no? Ojo, hay otro tema ahí que es muy interesante e importante, ¿no? Que también es tema de clase, ¿no? Que se le denomina el consumismo. El consumismo está catalogado, definido como también algo extremista, ¿no? Porque a veces hay personas que incurrimos o que caemos en el consumismo y eso no es muy asertivo que digamos un poco, ¿no? Ahora, hay otra pregunta interesante en el punto 2 que dice, ¿cómo producir? ¿A través de qué? ¿Cuál sería nuestro entorno? Lo tecnológico, ¿no? ¿Y qué es el esquema de solución en base a esto? La obtención de eficiencia productiva supone la combinación de los recursos y la maximización de los niveles de producción en plena movilización de los factores productivos disponibles. ¿Qué quiere decir esto? Que mientras haya más recursos por producir, va a haber va a haber mayor nivel de producción, ¿no? Y al haber mayor nivel de producción, se van a realizar también diferentes factores productivos, ¿no? A la disposición de quién, del consumidor o de la población que somos nosotros. Como punto 3, ¿para quién producir? A ver, aterricemos nosotros en la sociedad, como personas obviamente civiles, comunes y corrientes, como ciudadanos de a pie. ¿Para quién producen?
para nosotros, pues para la sociedad, ¿no? Por eso es que manifiesta también que el entorno es social. Y donde nosotros, pues, tenemos la obtención de eficiencia distributiva, que supone que se alcanzarán los niveles de bienestar individual y social. O sea, al haber producción que satisfaga las necesidades de la sociedad, esto va a generar ¿qué? Bienestar individual en cada uno de nosotros, ¿no? Que somos los consumidores y que manejamos de esta manera nuestra economía, ¿no? Entonces, todo esto se basa en base de sociedad, consumidor, ahorro y economía. Si podemos observar en la parte de aquí, miren, eh, hay un cuadrito muy interesante que nos habla del proceso económico, la ciencia económica, su fin práctico, el bienestar general, las necesidades humanas, en el cual inicialmente hemos hablado mucho, que deben ser atendidas para lograr un fin, ¿no? O sea, solventar nuestras necesidades, los bienes y servicios, que son los únicos elementos para satisfacer las necesidades, y las actividades económicas que son necesarias para generar productos y, al final, generar, solventar nuestras necesidades básicas, y todo esto a través de un proceso económico donde interviene la economía. ¿Correcto? ¿Alguna pregunta hasta aquí, jóvenes? ¿Todo claro? ¿Estamos Sí, bien? profesora, sí, sí, sí. ¿Sí? Sí. Ahora pasamos a los métodos de estudio. En la economía, estos métodos de estudio es algo muy, muy conocido, ¿no? También vemos estas palabras o definiciones en otras ramas, ¿no? Hasta incluso en el derecho también lo observamos, ¿no? Por ejemplo, eh, en los primeros temas cuando tema del método inductivo y deductivo, ¿no? Pero esta vez lo vamos a ver en la economía, ¿no? ¿Cuáles son los métodos de estudio? Existen dos métodos de estudios, mis estimados. El primero, quiero que entiendan bien el concepto de este método, de estos métodos, porque va a ser materia del cual vamos a trabajar bastante en la hora de práctica, y quiero que lo entiendan, ¿ya? Quiero ver uno de ustedes, cualquiera de forma voluntaria, me lea el concepto del método inductivo, que se encuentra aquí en la PPT que estoy proyectando. A ver, ¿quieres algún voluntario? Para poder leerlo. Sí, sí, para darle lectura. Método de estudio, ¿no? Correcto. Método inductivo. Ujú. La economía recurre básicamente a dos métodos, inductivo y deductivo. Método inductivo es una forma de razonamiento y método de investigación que consiste en inferir desde cierto número de proposiciones, es decir, el método inductivo se basa en ir de lo particular hacia lo general. Etapas: observación, comparación y análisis de casos o hechos particulares. Segunda etapa: formulación de hipótesis. Tercera etapa: comprobación de hipótesis formulada. Correcto. ¿Cuál es tu apellido? Córdoba Guamán. Guamán, Córdoba Guamán, ¿verdad? Acá hay algo muy Sí. importante en esta definición del método inductivo que indica, ¿me puedes mencionar cuál es? Se basa en ir, ¿de qué dice? Hay algo bien importante. Se basa en ir de lo particular Se va a de lo qué. particular hacia lo general, Correcto. O sea, estudia lo de lo particular, de lo hacia de lo aquí general. a lo general, ¿no? Entonces, ese es básicamente el estudio del método inductivo, ¿no? Se tiene este análisis de casos o de hechos particulares, ¿no? Formula hipótesis y comprueba también
la hipótesis formulada, ¿no? Entonces quiere decir que es concreto, ¿no? Razonable, es afirmativo. Ahora, vamos a pasar al método deductivo. Ahí también quisiera que uno de nuestros compañeros pueda dar lectura a este método para tenerlo claro. Buenas noches, Miss. ¿Yo puedo leer? Correcto, claro, adelante. ¿Cuál es tu apellido? Guamani Mendoza, María Alexandra. Ya, a ver, primero intervino quién? Córdoba, Guamán, ¿no? Sí, Córdoba, Guzmán. Ahora Guamaní, correcto. Ya, ahora Guamaní, escucha. Ya. 2. Método deductivo. También llamada método... Adelante. Ya. 2. Método deductivo. También llamada método de comprobación o prueba. Es aquel en el que ciertos enunciados se derivan de otros, de un modo puramente formal. Se suele considerar a la inducción como lo inverso de la deducción. Encontrada la ley económica con el método inductivo. Entra en acción el método deductivo aplicado a los casos particulares. Etapa. Formulación de un principio o ley general. Estudio comparativo de los casos particulares. Comprobación de la hipótesis por la observación directa de lo que ocurre en la realidad. Correcto. A ver, Guamaní, te pregunto lo siguiente. Respecto a lo que acabas de dar lectura, a diferencia del método inductivo, este estudio abarca ¿de qué? ¿En base a qué? Exclusivamente a qué casos. Casos particulares, ¿no? En lo que el otro refiere de que va de lo particular hacia lo general, Este caso, este método, claro, este método aplica los casos Aplicado a los casos particulares. Correcto. Aplica a los casos particulares, correcto. Esa es la gran diferencia, ¿no? Acá aplica a casos particulares, ¿no? Diferente al otro método, ¿no? Esa es la diferencia. Ahora, mira, acá hay un esquema bastante interesante de métodos de la economía, ¿no? En el cual nos podemos notar la realidad, ¿no? De lo que hemos hablado, por ejemplo, ¿no? La realidad, los casos particulares, ¿no? Con las hipótesis, la demostración y la ley del principio general. Y también la realidad de casos particulares con la vigencia o negación y la contrastación, ¿no? Y todo esto a procesos de síntesis, que es la deducción. Ahora, los fines de estudio, ¿no? O sea, ¿cuáles son los fines de estudio de la economía? Dice que la economía en particular se dedica al estudio de las actividades que permiten satisfacer las necesidades del hombre, el cual cumple un papel de gran importancia en describir y explicar los diferentes fenómenos sociales para conocer su funcionamiento, así como para modificarlos. Y de ahí podemos definir que existen dos fines para la economía. El primero que es teórico y el segundo que es práctico, que lo vamos a ver ahorita, ¿no? Como les iba mencionando desde el inicio, la economía se dedica al estudio de las actividades que van a permitir que nosotros, los seres humanos o la población, podamos satisfacer nuestras necesidades. Eso está claro, ¿verdad? Y de ahí existen dos fines. Un fin teórico y el otro práctico. Vamos a ver ahora el fin teórico. ¿Qué es lo que encaja el fin teórico? Dice de que la economía en este fin busca desarrollar teorías, leyes y modelos para explicar y entender la realidad. Entonces, ¿en base a qué nos regimos ahí? A teorías, leyes y modelos
para poder entender nuestra realidad. Ejemplo, la teoría del dinero nos explica qué es el dinero, cuáles son sus características, sus funciones y todo lo relacionado a él, ¿no? ¿Qué podemos nosotros hacer con el dinero, jóvenes? A ver, los escucho. Adquirir ¿Qué podríamos hacer productos, nosotros con el dinero? Podemos, terrenos. mm, Pagar los estudios. La- Correcto, porque el dinero, el dinero generaliza o abarca o conforma ¿qué? Un, una un necesidad, valor, un valor. ¿Qué solventa? Una necesidad. Entonces, necesidad. ¿cuáles son las características del dinero? Un valor monetario, ¿no? Que va a solventar las necesidades del hombre. Entonces, esta ley de la demanda nos indica qué ocurre con la cantidad demandada de un producto cuando cambia el precio de dicho producto, ¿no? Ejemplo, hace poco nosotros venimos atravesando el tema del COVID. ¿Recuerdan ustedes que cuando atravesamos esta etapa muy difícil, los, los productos de primera necesidad básica, recuerdan ustedes que tuvo una, eh, un evidente, si un aceite costaba, ¿cuánto costaba el aceite antes de la pandemia? ¿Ustedes recuerdan, 5 jóvenes? soles. Yo recuerdo que unas 5 o 6 soles el más caro, creo, En la ¿no? pandemia se Ahora, ¿cuánto nos cuesta un sobrevaloró. aceite? Correcto. Así como las mascarillas, ¿cuánto nos costaba la mascarilla? Ah, Creo que 50 20 soles. céntimos. 2 por 50. No, antes de que estuviera de moda la mascarilla. Después, ¿cuánto nos valía una cajita de mascarillas? De 20 a 25 soles, ¿no? Cuando su costo era menos. No, hasta más, creo. Entonces, ahí vemos la demanda, ¿no? Ahí podemos observar la demanda, 50 soles claro, costaba. del producto. O sea, cuán fuerte es su demanda, nosotros, o sea, era evidente y era necesario pues que utilizar mascarilla, ¿no? Alimentarnos bien. Entonces, la demanda de estos productos, ¿qué? ¿Minimizó o aumentó? Aumentó. Aumentó. Pregunto yo. Aumentó. 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 A ver, jóvenes, ¿alguien me puede responder? Aumentó. Aumentó, señores. Aumentó, Miss, la canasta básica. Y el aumentar la demanda, ¿qué pasó con el precio? Subió, Incrementó. Entonces, este fin incrementó. teórico, correcto, entonces, este fin teórico justifica y argumenta lo que estamos, ¿no? O lo que hemos vivido en nuestra realidad a través de la pandemia. Es un claro ejemplo, pero así, o sea, correctamente que cayó a pelos, ¿no? Para hablar de la economía, ¿no? Porque en esta etapa del COVID, evidentemente, nuestra economía fue afectada. ¿Por qué? A ver, ¿por qué también fue afectada? A ver, ahí razonemos un poquito. ¿Qué pasó con qué pasó con la economía de muchos peruanos? Por que ya no los se podía trabajos, salir, profesora. Porque Por no podían trabajos. trabajar por trabajos. Correcto. Hubo un montón de despidos. El que era No mozo, ya no dejaban ir a podía. trabajar, profesora. Hay otros El que que era vivían mozo, del día claro, a día nada más. correcto, ¿se dan cuenta? Entonces, ¿ustedes creen en ese momento cómo estaba la economía de esos miles de peruanos que trabajaban del día a día y que ya no podían salir a vender sus cositas, del mozo que Baja. atendía en un restaurante, de la señora que cocinaba en el restaurante, del dueño del restaurante, del dueño de las orquestas, del dueño de los restaurantes? Entonces, ¿cuántos locales, cuántos negocios se cerraron? ¿Y cómo esto afectó la economía? Obviamente, hubo muchos aquí es evidentemente, o sea, la realidad y el panorama de los despidos,
del peruano desempleado, de todo. O sea, con ese ejemplo de la pandemia, nosotros podemos uf, dar respuesta a toda esta clase, por decirlo así. Entonces, para que me entiendan ya más claramente y ustedes puedan decir qué tan importante es la economía, ¿no? Y qué tan importante es que la economía sea estable. Y qué tan importante es que no haya desempleo ni despidos y que haya oportunidades laborales. Porque a través de todos estos factores, de todas esas características, nuestra economía y la del poblador va a estar, entre comillas, regular o estable, por decirlo así. ¿Verdad? ¿Me han entendido esa parte, jóvenes? Sí, Miss. Sí, profesor. ¿Sí? ¿Hay alguna duda ahí? No. Pregunto, ¿hay alguna duda ahí? No, Miss. No, Miss. ¿Todo correcto? A ver, intento tomar. A ver. A ver, jóvenes, creo que me fui sin querer queriendo. Ya volví. ¿Sí? ¿Estamos ok? Sí, Sí, Miss. Sí, 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 sí. sí, mi. sí. Correcto. Entonces, estamos hasta ahí claros, ¿no? O sea, cuán importante, cuán indispensable a definiciones es la economía en nuestra realidad y en nuestra vida cotidiana. Ha quedado claro, ¿verdad? Pasemos al punto 2, ¿qué es lo que entabla el fin práctico, ¿no? En ese aspecto práctico, dice que la economía busca el bienestar general, o sea, ya no es de forma personal, ni por cada ciudadano de a pie, ni de forma personal, no. O sea, busca el bienestar general de la población. ¿Por qué? Porque tiene que satisfacer sus necesidades múltiples. O sea, ¿qué necesita la población? Pregunto yo, a ver. Para que una población, una sociedad, un país esté bien atendido y también de paso pues sea un gobierno, ¿no? Economía. Bueno que contribuya para la economía. Pero para que nuestro país esté bien en todos los ámbitos también, o sea, eh, ¿qué tendría que el gobierno tendría que implementar más? Tendría ¿Qué que, podríamos crear más para que bueno, haya una mejor educación, una mejor salud? ¿Cómo? Tendría que tener más obras. bueno, tenía que implementar más proyectos para que dé trabajo a la población, ¿no? Y, Correcto, está muy bien. y generar Entonces, más, si esto, ¿te escucho? y generar más empleos en el país para que la economía Ya, al nivel general esté bien, hablando en términos generales para todos los peruanos, ¿no? Y ya, muy bien. también ¿Cuál es tu apellido? eh, Pizango Magno. Pisano. Ya.
Claro. Está muy bien tu aporte, Pizarro, está muy bien, ¿sí? Generar más proyectos, empleo, estabilidad laboral, X cosas. Pero si nosotros encajamos ante el fin práctico, ¿qué quiere decir, no? Si la economía va a buscar el bienestar general para la población y para que este fin pueda también satisfacer sus necesidades, ¿qué tendría que implementar más para que haya una buena educación? Pues implementar más colegios. ¿Qué tendría que Claro, implementar más para que haya una buena salud? Pues implementar más hospitales. ¿Qué tendría Medicamentos. que crear pues para contrarrestar la inseguridad, ¿no? Los robos, el homicidio y todas estas cosas, ¿no? Que hoy aquejan sociedad, comisarías, claro, juzgados, comisarías fiscalías. y también, ¿no? Correcto, ¿no? Claro, y también, eh, Y esto, pues, logra o busca al final un bienestar para la población, ¿no? Entonces, todo esto va de la mano, jóvenes, como ustedes pueden ver, ¿no? Dentro de la economía, ¿no? Porque si nosotros tenemos todo esto, pues, uff, ya estaría, ya se estaría resolviendo parte de los conflictos o de los problemas que requiere nuestro país, ¿no? Dentro de nuestra sociedad. ¿Todo claro, claro hasta ahí? claro, sí, sí, y aparte de eso también, ¿no? Nuestras Ya. autoridades, bueno, Me nuestros, avisan porque creo que tenemos un, un break. Jóvenes, tenemos un break a las 8:20, ¿verdad? Sí, Miss. Sí, profesora. ¿Sí? Sí, Miss. Sí, sí, ¿Hasta mis qué hora le dan su break? ¿Cuánto le dan de break? 8:20, ¿20 minutos? 20 8:20, minutos. 8:40. Hasta las 8:40, profesora. Ya, perfecto. Entonces, me avisan cuando ya estamos 8:20, que nos faltan 6 minutos para no pasarme y se puedan ir a su break. Ya. Correcto. Seguimos. Ahora, la división de la economía. Esta es una parte muy importante. Es como estudiar, pues, en el ser humano, las partes del cuerpo y llegar al corazón, ¿no? ¿Se imaginan ustedes qué pasaría si nuestro corazón no funcionara o deja de funcionar? ¿Qué pasaría con el ser humano? Nos morimos. No existiría. bueno, ya no existiríamos, ¿no? Quedaríamos ahí. No se escucha. Profesora, no se lo escucha. A ver, yo sí les logro escuchar bien, ¿ya? Tuve un inconveniente, por eso es que puse silencio en mi micrófono. Ya, entonces, eh, sigamos en la parte donde dice, pues, división de la economía, ¿no? Es aquí donde la economía se divide en dos, puntos importantes. Una es la economía positiva y la otra es la economía normativa. Vamos a estudiar acá la economía positiva. ¿Qué es la economía positiva? Tiene dos segmentos. La economía descriptiva y la teoría económica. ¿Qué abarca la economía descriptiva? Dice que describe la realidad económica y observa sistemáticamente el comportamiento de sus diversos agentes. ¿Qué quiere decir? Que proporciona datos estadísticos cuantitativos, índices de medición, entre otras cosas. La realiza institutos como la SUNAC, el INI y el BCRP, entre otros. También es realizada por instituciones privadas como las que realizan estudios de mercado, incluso la realizan los organismos internacionales como el Banco Mundial. Ahí es donde quiero resaltar, jóvenes, cuando les indiqué, pues, el tema de controversia, ¿no? De situación ahorita política y económica, ¿no?
en el cual nuestro gobierno no quería que salga a la luz, pues, el tema estadístico de la pobreza, ¿no? En el cual, qué institución se encarga de eso? El INI, pues, ¿no? Ellos se encargan de ir, filtrar, este... Un momento. Ellos son, pues, los encargados, ¿no? Quienes se van a, mediante estadísticas, encuestas, ¿no? Verificar lo que indiqué al inicio, ¿no? Déjame un minutito, por favor. Sigamos. Entonces, como les iba mencionando, este, ahí donde entra a tallar, pues, el INI, ¿no? En base a esas estadísticas, ¿no? El BCRP, el Banco Central de Reserva del Perú, ¿no? El tema de las monedas, los billetes, la SUNAT, que se encarga de recaudar, pues, los impuestos, ¿no? Ahí entra el IGB de cada contribuyente y organismos, ¿no? Que vinculan la economía de nuestro país. Ahora, ¿de qué se encarga la teoría económica? La teoría económica formula categorías, ¿no? En este caso, principios, teorías, leyes, modelos, con sustentos en la economía descriptiva. Y en esa economía descriptiva, ahí quiero que presten atención porque también ahí en nuestra hora de práctica va a ser muy importante que escuchen bien para que podamos resolver la práctica. Se divide en dos, en la microeconomía y la macroeconomía, ¿no? ¿Qué estudia la microeconomía? Estudia la conducta de los agentes económicos tomados individualmente. ¿Qué quiere decir eso? Ahí donde les puse el ejemplo del aceite, ¿no? Si el aceite hoy día costaba 6 soles, a raíz de la pandemia no costaba 6, sino el más barato costaba 10, creo, ¿no? Entonces, rige, ¿no?, el precio de forma individual de cada producto, ¿no? A eso se refiere la microeconomía. Ahora, ¿cuándo hablamos de macroeconomía? Cuando estudia las magnitudes de forma global y las actividades totales de una economía. Ejemplo, ¿no? Empleo, inflación y crisis, ¿no? Podríamos denominar la crisis cuando atravesamos, por ejemplo, la etapa de la pandemia, ¿no? Afrontamos una crisis, ¿no?, de alimentos, porque ustedes recuerdan que había alimentos por montón, jóvenes, había alimentos por montón, o los alimentos eran escasos. Había por montón. bastante. A veces incluso, o sea, en un mercado, en una bodega, teníamos que hacer cola para poder acceder a los productos comestibles de alimentos, recuerden. ¿Y qué les hablo, pues, de la inflación? De repente sus padres les contaron en el gobierno de Alan García, cuando nuestro país sufrió la mayor hiperinflación de América Latina. Cuando comprar una leche o comprar un kilo de arroz o de azúcar era prácticamente un lujo y si hoy día el azúcar costaba 5 soles, multipliquemos por 5 veces más ese costo del azúcar. O sea que tomar, ejemplo, ¿no?, un refresco con azúcar era un lujo, pues. Y eso debido a qué? A la inflación. Y ahí es donde demuestra que la inflación se llevó a cabo, ¿por qué? Porque nuestra economía está en peligro, pues. Había sufrido
una devastación total, ¿no? Ese es un claro ejemplo también. Y en eso, o sea, es lo que engloba la macroeconomía. Ya, correcto, ya es 8:22. Ya, ya. Solamente nos falta 3 minutos más y acabamos, ¿ya? O 2 minutos más. Ahora, vamos a la política económica. ¿Qué es la política económica? Es el conjunto de medidas económicas que aplica un gobierno que tiene como sustento una teoría económica. Ejemplo, la política económica actual se basa en la teoría económica liberal, monetaria y keynesiana. O sea, nuestra economía es en base a la teoría keynesiana, ¿no? ¿Quién dice después de que la demanda sustenta el producto y al monto en el cual se debe pagar, ¿no? Y ante esto de aquí existe pues la política fiscal, que es el manejo del gasto e ingreso público, la política monetaria, que es el control de la oferta monetaria y del dinero, y la política cambiaria, que es el manejo del tipo de cambio, ¿no? El tipo de cambio a estos, los soles, los dólares, los euros, etcétera, ¿no? En base a esto. Quería dar un ejemplo en base a esto, pero ya, regresando de clase lo voy a citar. En conclusión, jóvenes, la economía, como concepto, es la ciencia que estudia la administración de los recursos escasos. Recuerden eso, jamás lo olviden. Fines, teórico y práctico. Teóricamente desarrolla teoría, leyes, modelos. De la forma práctica, bienestar general. Su división es economía positiva, economía normativa. En la economía positiva se encuentra la economía descriptiva, la teoría económica. Y en esta, la microeconomía y la macroeconomía que acabamos de explicar. Y dentro de la economía normativa se encuentra la política económica. Esto es un resumen total de todo lo que hoy hemos hecho en clase, un esquema sencillo en el cual ha podido generar algunas dudas en base a nuestra economía actual en nuestro país y en comparación a otros países, ¿no? Que entre nuestra realidad es evidente. Eso sería todo respecto a lo que les tenía que exponer en base a teoría. Espero que todo haya quedado claro, jóvenes, hayan entendido de forma correcta. Si tiene alguna pregunta, me la puede indicar, alguna duda, y si no, nos vamos al break por 20 minutos. ¿Ok? ¿Alguna duda, pregunta? Hora del break. Ya, correcto. Entonces, regresamos en 20 minutos. ¿Correcto? Listo, Miss. ¿Correcto, jóvenes? Sí, Miss. Correcto. Ok, Ya, Miss. nos vemos. Ok, Sí, profesora. ok. Chicos, no se me vayan todavía, ¿sí? ¿Están ahí todos, chicos? Hola, hola. Sí, profesor, buenas Sí, noches. profesor. Sí, profesor, buenas Sí, noches. profesor. Voy Buenas a, noches. voy a tomar esos minutos de su break. Discúlpenme, pero tengo que tomar asistencia, ¿ya? Economía. Chicos, a ver, empezamos. Jade Álvarez, ¿está?